Saludos nuevamente, estamos aquí en la conspiración accidental. En este momento venimos a revisar brevemente un tema que va relacionado siempre a la conformación de nuestro universo alternativo. En este caso muy particular, revisamos cómo ciertos elementos de la realidad que ya han ocurrido los vamos a retomar para poder alimentar nuestro universo ficticio y alternativo y revisar ciertas cosas que pueden ser interesantes para poder formular con una mejor precisión el funcionamiento de nuestro universo y cómo opera el engranaje universal de él. En este caso, vamos a tomar en cuenta el hecho de que si realmente hace sentido pensar que haya una influencia invisible sobre la raza humana de algún tipo de ser o algún tipo de especie o una civilización incluso que no esté, digamos, a la vista de nuestro día a día, que no lo consideremos siquiera como ciudadanos normales. Vamos a tomar en esta ocasión la posibilidad de la existencia de seres invisibles nuevamente, pero en este caso vamos a analizar si las menciones que hay a través de la cultura y a través de la historia en diferentes textos literarios hace sentido de pensar de que puede existir algún tipo de ente que no sea fácil de percibir a la simple vista del ojo humano e incluso animal. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar ciertos elementos como los genios o los Dijin de la cultura de Medio Oriente. Vamos a revisar, por ejemplo, y para ser breves, vamos a darnos cuenta de que a través de ciertas lecturas, los Dijin comparten algunas características con ciertas cualidades que tienen los troll del mito celta y druida. Por ejemplo, en este caso, el hecho de que pueden llegar a ser invisibles a la vista humana, de que se habla de que sus cualidades físicas no son las cualidades habituales de un ser material, dado que tienen la capacidad de poder tener una especie de materia sutil, como de cierta forma se pudo haber mencionado en algunos estudios científicos, la posibilidad de que exista un concepto de materia sutil, una materia que está entre la frontera de la materia habitual y la energía como tal. Entonces tienes un punto intermedio, un intermediario entre esos dos, en el que es capaz este intermediario, este tipo de materia sutil, como se le ha denominado, de interactuar con ambas partes, pero teniendo ciertas características de ambas, dado que es un intermediario. Entonces, ¿qué le permitiría, digamos, a este ser con capacidades híbridas? Le permitiría, por ejemplo, inclinarse más hacia el espectro de la energía y volverse invisible al ojo. Le podría inclinarse más hacia el aspecto de la energía y permitirle atravesar la materia sólida, dado de que como energía podría no verse limitado por el contacto, lo cual le podría quizás brindar una mayor agilidad, velocidad, probablemente algunas características que podrían interpretarse visualmente como teletransportación, tal como dice el mito de los genios y de los troll y algunos otros seres mágicos del mito pagano. En este caso, pero se podría decir, pero estábamos hablando aquí cosas que no tienen mayor sentido, cosas de cuentos de hadas. Pero cuando en una reunión de la ONU, uno de los representantes de la ONU viene y dice, la solución a la crisis energética es que atrapemos un Dijin, lo metamos en un reactor y lo usemos como una batería, dado que estos seres son como una batería viviente. Cuando ese tipo de declaraciones se dan, entonces uno se cuestiona realmente, primero, una de dos cosas, o qué tipo de gente está pues trabajando ahí, o a lo mejor esta gente está viendo la perspectiva desde una manera un poco más amplia o con criterios distintos a los que las personas habituales podrían pensarlo. No olvidemos de que hay culturas que se basan en la creencia de estos seres.
Y de hecho la tendencia de la parte de aquellos que creen en la ufología, en la vida extraterrestre, deben de darse cuenta de que muchos de estos seres a los que se les hace referencia en la mitología tienen algunas características en común con ciertas razas extraterrestres como ellos les atribuyen. Pero vamos más allá. Tomemos en cuenta el hecho de que dentro del mismo mito antiguo tenemos seres fantásticos, se podría decir de esa forma, seres fantásticos que tienen una alineación, que tienen características, que tienen una procedencia o una influencia relacionada a un astro en específico. Entonces, allí entra esa frontera, empieza a volverse más difusa y tenemos seres que aparentemente son invisibles, que tienen muchas cualidades en común, ciertas razas extraterrestres, según se plantea en la creencia popular, con ciertos elementos de la mitología antigua, seres fantásticos, al punto en el que se podría llegar a pensar de que en realidad se está hablando del mismo tipo de seres. De hecho, hay muchas referencias de la importancia de los astros, de las alineaciones de los astros. Ya se ha identificado, por ejemplo, que en el planeta hay ciertas corrientes energéticas que tienen puntos de intersección en los triángulos, en los famosos triángulos como el triángulo del dragón, el triángulo de las Bermudas y otros triángulos más que son puntos energéticos que son reales y que en la Tierra pues tienen algún tipo de influencia. Pues está de más mencionar estos fenómenos que se han dado de interferencias electromagnéticas, barcos que tienen problemas de comunicación, aviones con problemas de comunicación, naves con problemas en radares para ubicar su lugar, pérdidas de la noción del tiempo. Hay una serie de fenómenos que se dan a través de eso y que incluso, por ejemplo, científicos reconocidos como Michio Kaku y otros físicos teóricos consideran de que no sería absurdo pensar que estos tipos de flujos en la superficie de la Tierra, estos flujos de energía en la superficie de la Tierra, puedan ser utilizados como medios de transporte, como medios de transferencia de información, o puedan estar relacionados incluso con flujos energéticos a nivel del sistema solar. De hecho, Michio Kaku creo que en algún punto menciona de que el ser humano tiene que evolucionar como civilización al punto de que en algún momento deberíamos de ser una civilización que no tenga un control de naciones, no un control de continentes, sino que un control global en el que podríamos utilizar estas corrientes de energía, los campos electromagnéticos, las influencias de las mareas para poder nosotros controlar y poder llevar a ciertos comportamientos la superficie de la Tierra. Entonces, de hecho, esto ya se ha visto en referencias de textos antiguos a través de ¿qué? De seres invisibles, elementales, que tienen la capacidad de generar influencias sobre el comportamiento de la naturaleza, del clima, del viento y de otros elementos de la superficie de nuestro planeta. Probablemente el mito pueda convertirse en un insumo del sueño futuro del ser humano, o quizás desde cierta perspectiva, como pensábamos en algún momento, realmente hay un algo más invisible que está ahí permanente. De hecho, muchas creencias religiosas se basan en ese concepto de que debe de haber un algo más invisible que está aquí con nosotros, conviviendo día a día. Ahora, si hacemos a un lado el concepto como tal religioso y nos quedamos con el planteamiento científico tampoco demerita la posibilidad de que existieran seres de esta naturaleza, ya que
se considera que podrían existir seres que tengan cuerpos y no sean completamente materiales. Para comenzar, tenemos el planteamiento de Descartes, por ejemplo, en el que él en el discurso del método nos hace ver de que todo necesita un insumo para poder desarrollar un nuevo producto, necesita un insumo para poder generar un algo, y en este caso él habla de la mente, del pensamiento, y nos dice que debería de existir un insumo como tal que sea tomado por la imaginación del ser humano como un tipo de energía, de frecuencia o de materia no tangible que permita la creación de las ideas. En este caso habla de la posibilidad de una mente padre, de una inteligencia invisible y de un algo más que pueda, a través de cierto tipo de frecuencias y de ondas, emitir y generar una materia prima para el pensamiento, y que a su vez, como tal, esta materia prima debería o podría llegar a albergar algún tipo de naturaleza propia. Quizás buscando la comparación analógica podríamos pensar en este insumo, en esta materia prima, como el agua de los océanos, pero como una especie de materia prima invisible que cubre todo el planeta y que le permite al cerebro como herramienta capturarlo, asimilarlo y producir el pensamiento y producir las ideas y las influencias sobre otros seres vivos, lo cual, así como el océano tiene peces y otra serie de criaturas, esta materia prima podría llegar a desarrollar vida sobre su misma naturaleza invisible, de materia sutil, como decíamos, y podría incluso estar relacionado con la materia oscura, de la que la ciencia todavía no ha logrado comprender completamente de qué se trata. Entonces, dado esa forma, bajo ese criterio, sí podríamos llegar a tener una sospecha de que existe un algo más que no está a la simple vista y que de alguna forma está teniendo una influencia sobre la superficie de nuestro mundo y sobre nosotros mismos, e incluso sobre nuestro pensamiento. Eso es por el momento hasta donde llegamos. Vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos de esta idea, y pues agradecemos su tiempo por permanecer aquí con nosotros en la conspiración accidental. Así que nos estaremos comunicando nuevamente y agradecemos una vez más. Hasta la próxima.